Muy bien, abra su Biblia en Romanos capítulo 3. El poder de la sangre de Cristo. Estaremos compartiendo hoy Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26. Si lo tiene, se pone de pie, por favor, en reverencia a nuestro Dios y a la palabra de nuestro Dios. El tema, el poder de la sangre de Cristo. Dice así la palabra, Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Nada más con esa palabra es suficiente para saber que es por pura gracia y no por obras. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, no de las obras, no de una religión, sino al que es de la fe de Jesús, el poder de la sangre de Cristo. Padre Celestial, rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando y hablando a nuestra vida, de tal manera, Señor, para que entendamos un poquito de la mucha enseñanza y teología referente, Señor, a tú y a ti, Señor, como sustituto, como aquella persona que tomó nuestro lugar en la cruz. Así que háblanos, Señor, hoy en esta noche, y que sea tu Espíritu Santo tocando nuestras vidas, y aquellos que aún no te conocen puedan conocerte. En nombre de Cristo Jesús, amén. Durante la noche hizo un repaso de toda su vida. Pudo recordar muchos detalles y realmente no había sido una vida muy larga, que digamos, solamente 26 años. Pero en realidad no había buenos recuerdos en la mente de este muchacho. Recordó desobediencias, recordó malos tratos, peleas callejeras, gangas y muy poco tiempo de estudio y escuela. Pero ¿sabe qué? Recordó también su adolescencia, la flor de la juventud, y entre ese proceso, las drogas que lo llevaron a donde lo llevaron. Se trataba de Gary Salvani, convicto de 2 asesinatos en el estado de Florida y condenado a morir por la inyección de tal. Se llegaron las 6 de la mañana, ahí él en su celda. Ya había llegado el tiempo, ya había llegado la hora, y en ese momento, cuando él ve los oficiales que vienen a llevarlo, él se pone de rodillas y hace una sencilla oración a nuestro Dios. Se levanta y camina humildemente con los oficiales, custodiado por 2 guardias, hasta la cámara de ejecución. Llegando allí a ese lugar, él le dice a los presentes que estaban ahí: los amo a todos. Denle un beso de despedida a mi papá y a mi mamá, pero yo en este momento me voy con Cristo Jesús. Y ahí murió este joven, Gary Salvani, ahí en esa capilla, en esa celda, en ese cuarto de ejecución. Pero ¿sabe qué? ¿O cuáles fueron las citas de los noticieros o de los diarios? Murió como creyente en Cristo. Y la pregunta pudiera ser, que aún yo me la puedo hacer: ¿cómo puede morir como creyente en Cristo un hombre que ejecutó a 2 asesinatos o a 2 personas violentamente? ¿Cómo es que puede ahora él morir en Cristo Jesús? Parece ilógico, parece contradictorio, pero ¿sabe qué? Teológicamente hablando, no lo es. Él ahí en esa celda escuchó del evangelio de nuestro Señor Jesús, que había muerto por sus pecados, que había derramado su sangre y que solamente tenía que creer en Él y recibirlo como Salvador y suficiente personal. Fue ahí en esa celda donde Gary comprendió y reconoció sus faltas, sus pecados, y había entendido que estaba perdido y que cuando él muriera se iba a ir al infierno. Pero en ese momento, escuchando el evangelio, él clamó por el perdón de Cristo Jesús, y Cristo Jesús lo perdonó y sintió paz en su corazón, igualmente como aquel ladrón arrepentido que murió al lado de Jesús. Sin la sangre de nuestro Señor Jesucristo,
no existe el perdón, no existe una relación personal con Dios, no existe la garantía de la salvación y no existe tampoco la garantía de que nuestras oraciones sean escuchadas. Sin la sangre no somos nada. Sin la sangre, el evangelio, o sin ello, nosotros estuviéramos muertos, privados de la vida eterna, privados de una relación personal con nuestro Dios. Sin la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a lo que hemos visto y aprendido, yo creo que he aprendido que la sangre es el alma del cristianismo. La sangre de Cristo Jesús es la sangre, es la vida, es el meollo, es el fundamento del cristianismo, es lo que nos mantiene con vida como cristianos. Así que la palabra de nuestro Dios nunca evita mencionar la sangre en toda la Escritura y en toda la Biblia. Es como un hilo rojo que usted ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se habla de la sangre un promedio de 427 veces en la palabra. ¿Qué significa eso? Que es un tema importante, que es un tema que tenemos que ponerle atención. Y de hecho la sangre, a lo que vemos, fluye a través de la Escritura y corre, como quien dice, así como la sangre en nuestras venas. Si se eliminan, si se quitan o se hacen a un lado de la palabra de nuestro Dios, las referencias, los versículos que hablan sobre la sangre de nuestro Señor Jesús, ¿sabe usted qué es lo que queda de este libro que llamamos Biblia? Solamente queda un libro de historia y literatura. Solamente un libro cualquiera, como cualquier otro libro. Si usted le saca todos esos versículos de la sangre, no queda nada. La sangre del Señor Jesús sigue vigente y tiene el mismo poder hoy en el año 2021, así como lo tuvo en aquellos años, en el año, por decir, 33, después de nuestro Señor Jesús. De ahí se desprende la justificación, de ahí se desprende la santificación, de ahí se desprende lo que es la glorificación del cristiano. Y gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús, que limpia todos nuestros pecados y que nos hace justos delante de nuestro Dios, no por mis méritos, no por mis obras, por mi religión, no, Señor, es por Cristo Jesús. Levítico capítulo 17, versículo 11 nos dice que Dios dio la sangre, ¿sabe para qué? Para hacer expiación. Y usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, cubrir el pecado. Eso es lo que significa los pecados de la humanidad eran, no ahorita no, eran cubiertos por la sangre, ¿sabe de qué? De animales inocentes, que ellos no tienen ninguna culpa morir por esas personas. Pero vea usted que la gravedad y lo serio del pecado se revela, ¿sabe cómo? Por el enorme costo de esta expiación. ¿Y sabe cuál es? La pena de muerte. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra de nuestro Dios. Romanos 6:23 también nos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y sabe qué? Y debe de ser pagada por el culpable y por un sustituto aceptable. Una de dos. La persona tiene que morir. ¿Quién? Una, el culpable o un sustituto aceptable, no culpable. Un sustituto aceptable, bueno, perfecto, agradable. O muere el culpable o un sustituto aceptable. Una de dos. ¿Para qué? Para cubrir los pecados, perdonar los pecados. Y esos animalitos lo que hacían, se ofrecían que tenían que ser perfectos, ninguna perni quebrada, ningún defecto, ni ciego, nada de nada. Y esto nos enseña que es una sombra de nuestro Señor Jesús, que fue un ser perfecto, nuestro Señor. Dice Apocalipsis, capítulo 5, si usted lee el texto, que era un ser que era, dice, no se encontró a nadie que pudiera abrir ese libro, dice, y desatar sus sellos, nadie. Pero dice, se encontró uno digno y se llama el Cordero de Dios. Cristo Jesús era el único digno. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Como que dice Dios, tú eres justo, tú eres limpio y perfecto, pero tú vas a ir y tú vas a morir por los pecadores, le dice Dios. Al que no conoció pecado, dice,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ve usted? El sustituto tomó nuestro lugar, tomó nuestra culpa, nuestra condenación, nuestro castigo. Él es el sustituto, dice el texto, al que no conoció pecado, pero él lo llevó por nosotros. Es lo que dice el texto. Hebreos 7:26 también dice, porque tal sumo sacerdote, ¿quién es ese? Cristo Jesús. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y dice que era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y dice, y hecho más sublime que los cielos. Cristo Jesús. Este no es el tema, pero créame que en toda la palabra, cuando usted habla de Cristo y habla de la sangre de Cristo, ¿sabe qué nos enseña eso? Que la sangre de Cristo era perfecta. La sangre de Cristo era pura. La sangre de Cristo era única. La sangre de Cristo era poderosa. La sangre de Cristo era perpetua, que si hizo algo en aquel tiempo, lo sigue haciendo todavía. Es lo que significa perpetua. ¿Y sabe qué es lo triste? Que tal vez usted haya escuchado en las redes sociales, ha escuchado en las noticias que salieron unos zapatos satánicos. Qué interesante, ¿no cree usted? Unos zapatos que hicieron nomás 666 pares. Mire, en minutos se vendieron. Debajo ahí por la suela está el cristalino y ahí tiene un líquido que dice que tiene una gota de ser humano. Y digo yo, ¿dónde está el FBI? Que vaya y que investigue a ver de quién es esa sangre. ¿Fueron de sacrificios humanos o no? Vayan, investiguen. Qué interesante que no censuran el satanismo. No censuran el homosexualismo, el lesbianismo, el travestismo, sea lo que sea, los abortos. Pero se predica la verdad, cancélalo, censúralo. Mira nomás, aquel que piensa diferente que nosotros, censúralo. ¿Por qué le tienen miedo a la verdad? ¿Usted sabe cuándo usted se da cuenta cuando la verdad va a salir? Está censurada, la censuran la verdad. Entonces sí es la verdad porque la están censurando por algo. ¿No es así? Pero qué interesante que eso no lo censuran, pero esa sangre que tal vez pusieron en esos zapatos no tiene ningún efecto para el ser humano. Pero la sangre de Cristo tiene un efecto eterno en nuestra vida. Así que lo que Dios quería, porque en el Antiguo Testamento tenían que ofrecer un sacrificio, como Dios quería cubrir sus pecados. Miren, ahorita no puedo hacer nada, pero miren, ofrezcan este sacrificio, yo voy a cubrir, no lo voy a quitar, voy a cubrir su pecado mientras llega el Mesías, que era Cristo Jesús. ¿Y cuál es el propósito de Dios de que hagan esos sacrificios? Para que los judíos, los israelitas y el mundo entendiera unos principios. En primer lugar, que era una señal de que la pena de muerte era exigida por la ley de Dios. En segundo lugar, que era una señal de que Dios es santo. Y en tercer lugar, era una señal de las transgresiones que deben de ser castigadas. En cuarto lugar, era una señal de que el perdón solo es posible con derramamiento de sangre. Y en quinto lugar, era una señal que ese plan iba a ser realidad y que va a venir después el verdadero plan. Esto es nomás una sombra, que tú tengas una idea. Así como se ofreció ese sacrificio, un día va a venir otro sacrificio que ese no los va a cubrir, los va a quitar. Y se hizo realidad en Cristo Jesús. Así que los sacrificios de los animales eran hechos solo para cubrir el pecado, no quitarlo. El poder lo tiene Cristo Jesús. Un día vendría ese cordero final que en realidad en esos tiempos de el Antiguo Testamento hasta el tiempo de Cristo, miles de corderos fueron muertos. Pero este cordero, Cristo Jesús, no era cualquier cordero, animal, material. Era un cordero divino, nuestro Señor Jesús. Un cordero perfecto que era necesario ¿para qué? Para eliminar toda la iniquidad del hombre. No podía ser, pues murieron 3 en la cruz, pastor. ¿Por qué Dios no recibió el sacrificio tal vez de el ladrón o el otro? Porque ese no era el propósito ni el llamado de ellos. En segundo lugar, eran humanos. Jesucristo era humano, pero era Dios. Dios hecho carne, sin pecado. Ahí estaba la clave. Que dice Dios, tú me vas a ofrecer algo 100% puro, sin defecto,
perfecto. Cristo Jesús solamente lo hizo. Si usted lee los evangelios, dice Jesucristo a través del salmista: Señor, he aquí, yo quiero hacer tu voluntad. Y en el rollo del libro está escrito eso de mí. Yo voy, Señor, yo lo hago. Bueno, ¿va el Padre o va el Espíritu Santo o el Hijo? Yo voy. Dijo el Hijo: yo voy y hago tu voluntad. Y esa fue la perfección de nuestro Señor Jesús. Juan el Bautista un día iba ahí por el río Jordán y de repente va caminando y voltea y se da cuenta. Y dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos se paran y ven, Jesús. Wow, reconocieron ahí que era Dios. Y desde ese momento, nuestro Señor Jesús entra en la escena humana, que es nuestro Señor Jesús, ahí en la historia, que para eso tenemos la palabra. El sacrificio perfecto por los pecados había llegado ya después de 4,000 años. Ahora ya llegó el tiempo. ¿Y sabe qué? Pedro dijo que él había sido destinado desde antes de la fundación del mundo y vino a la tierra para cumplir el plan de redención. Dios no tenía segundo plan, tercer plan, cuarto plan, no. Antes de la fundación del mundo, Él ya tenía su plan. Así que por su derramamiento de sangre nos ha ofrecido primero redención. Nos ha ofrecido redención. Redención es el acto de liberar a una persona, de quitarle su culpa, quitarle su castigo, quitarle su pecado. Cualquier cosa que sea gravosa o no, como quien dice, a través del pago de un precio. Dice la palabra que hey, yo te voy a redimir. Para que haya redención tiene que haber un redentor, quien paga el precio. Dice Marcos capítulo 10, versículo 45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y sabe qué es lo que dice el final del texto? Y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. Él es nuestro Dios. Él vino a redimirnos y nos da esa redención. Segunda de Corintios 5:15 también dice, y por todos murió. Juan 3:16 también se lo sabe de memoria. Así que Jesucristo fue a la cruz con el propósito fundamental de rescatarnos de la esclavitud del pecado y la culpa del pecado y el castigo por el pecado. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, ¿y qué dice la palabra? Están destituidos. Ese es el castigo. No puedes entrar al cielo. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3. Para hacernos libres había que pagar un precio. Pero pagarle el precio ¿a quién? ¿A quién le doy el cheque? ¿A quién le pago para que yo quede libre de culpa? Pues yo digo que Jesús le pagó al diablo, ¿no? Porque él es el malo. No, Señor, no es así. Le pagó a Dios. ¿Sabe por qué razón? El ofendido era, es y será Dios. Por esa razón él vino, Señor, ¿qué es lo que quieres? Mira, quiero esto, yo lo hago por ellos. Órale, dale gas. Y vino Jesús. Al diablo le encanta que pequemos, pero Dios odia el pecado. Y Cristo Jesús vino y pagó por nuestro pecado. Él hizo o cumplió lo que Dios exigía para que su ira fuera aplacada. Usted lee el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, se da cuenta que Dios y Jesucristo, como quien dice ahí, lograron firmar la paz. Como quien dice ahí en la cruz. Dice Romanos capítulo 5, versículo 6. Vemos ahí que Cristo pagó el precio que Dios exigía para satisfacer esa justicia santa, aplacar su ira por el pecador. Dice Romanos 5:6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. ¿Ve usted? Tomó mi lugar. Eso es lo que significa redención. Y dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo voy a tomar tu lugar. Primera de Pedro 2:24 también dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados, como lo dice Isaías 53. Así que el costo de nuestra redención fue la sangre preciosa del perfecto Hijo de Dios. Y nuestro Padre Celestial aceptó ese pago de nuestro Señor Jesús y ahora somos libres de ese castigo. ¿Por qué? Por la redención
¿Qué es lo que provoca la sangre de Cristo? Redención. En segundo lugar, ¿qué es lo que provoca? Perdón también. Perdón es el acto de no castigar al que lo merece. Eso es perdón, el acto de no castigar al que lo merece. La mayoría de las personas tiene la idea de que el Padre va a perdonar solamente que tú le pidas, Él te perdona. Señor, perdóname, ya. En un punto es cierto, pero hay algo interesante ahí. El Padre no puede perdonar simplemente el pecado o el mal porque alguien, perdóname y ya. Cualquier persona sin ninguna conciencia en sí de todo puede pedir perdón. Listo, ¿sabe qué? Su santidad y su justicia no le permite pasar por alto el pecado. Porque si fuera así, de que, perdóname Dios y listo ya. ¿Qué dice Dios entonces? ¿Fue en vano que yo haya enviado a mi hijo a morir? ¿Cuál fue el punto entonces? Tú tienes que venir a mí a través de Él. Así que su santidad y su justicia no le permite pasar por alto el pecado, tiene que ser castigado para que pueda usted ser perdonado. Alguien tiene que ser castigado para que usted pueda ser perdonado. Yo no quiero ser castigado, pastor. Muy bien, ahí está Jesús. Él ya lo hizo. Por eso ofrecían muchos cabritos en el Antiguo Testamento. Animalitos también. Ahora solo por la muerte de nuestro Señor Jesús, tiene el Padre ahora una base legítima para poder perdonar a cualquiera que venga a Él ante su presencia y decir, Señor, perdóname, bajo el mérito de Cristo. Dios dice, yo te perdono. Sobre ese mérito, porque ya recibí ese castigo. Si usted lo recibe con fe y se arrepiente, Dios lo hace. ¿Qué es lo que hacen otras muchas religiones? Por ejemplo, los musulmanes, ¿qué quieren hacer? Ellos van directamente a Alá, que en árabe es Padre o Dios, y ellos quieren ir directamente, que dice Dios, no funciona así. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por ejemplo, si pensamos en los católicos, muchos de ellos tienen su doctrina errónea. Yo voy a través de la Virgen. Y otros creen que, no hombre, yo con mis buenas obras, por eso el día de la Virgen yo me voy de rodillas, aunque sangre mis rodillas para que Dios me dé esto y lo otro. ¿Verdad? Está cerrado. Es leer la palabra. Si pensamos en los mormones también, pues a través de John Smith, o los testigos a través de, no sé, sus buenas obras. Y muchos quieren llegar de cierta manera. Los judíos, a través de la ley, que dice Dios, no funciona de esa manera. Así que yo creo que todos los caminos, dice el dicho, que llegan a Roma. Es verdad, pero ¿sabe qué? Para el cielo no. Solamente a través de Cristo Jesús. Solamente hay uno. Dice Efesios 1:7, en quien, o sea, Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No es por nuestros méritos, es por los de Él. El perdón solamente se logra cuando la sangre de Cristo se aplica a nuestras vidas. Sin su sacrificio, el sacrificio de Jesús, no tenemos ninguna esperanza de perdón. ¿Qué es lo que provoca la sangre de Cristo? Redención. Segundo lugar, perdón. Tercer lugar, justificación. Porque uno, pues ya aprendí que yo puedo ser redimido. Mira, ahí está el perdón de Dios a través de Cristo Jesús. Y muchos tienen ese conocimiento y saben, y ahí se quedan. Pero sigue la tercera, justificación, que también muchos la conocen. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El hombre tiene que estar en paz en tres áreas, con Dios, con los demás y consigo mismo. Si al final no tengo paz conmigo, ni paz con la gente, no importa. Nomás te enojas con ellos y te distancias, pero con el de arriba es el importante. Si con el de arriba no te pones en paz, vámonos, te vas al infierno. Así que la justificación significa que el Padre acepta la muerte de su Hijo como el pago total de nuestro pecado. Eso es justificación. Justificados pues por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Jesús es el sustituto satisfactorio, satisfecho, que si Él me agrada, Él satisfizo mi ese coraje, ya lo quité porque lo derramé sobre su Hijo. Es cuando las tinieblas sobre Jesús se hacen el día
viernes ahí en la cruz. Dice Romanos 3:24, vaya ahí. Romanos 3:24 dice, siendo justificados. Un gerundio, ¿verdad? Y gloria a ti, Señor, ¿verdad? Que aunque haya sido un sacrificio allá en aquel tiempo, sigue teniendo efectos todavía. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Es sustituto, Él tomó mi lugar por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Si usted ve aquí, ahí no hay nada que usted diga, por mí, por mis obras, por mi iglesia. No hay nada ahí que usted diga que yo pueda tomarme que es por mí. Nada, porque dice siendo justificados, primeramente dice que es gratis. Y luego segundo, ¿por qué? Por su gracia. Tercero, ¿mediante qué? Una redención de quién? Pero en Cristo Jesús. Y luego dice, Dios puso a Él como un sustituto, propiciación. Y luego al final, pues a lo mejor ahora sí soy yo. No, dice, por la fe. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Usted no tiene nada que ver en la salvación. Es de Él, es la obra de Él. Eso es justificación, que somos declarados justos, limpios, sin pecados ante los ojos de Dios. La ira o la justa ira de Dios va a caer sobre la humanidad pecadora, sea quien sea la persona. Si no han justificado su vida, si no están siendo justificados, la ira de Dios va a caer sobre ellos. Pero Cristo pagó. ¿Qué andas tú evitando esa bendición? Busca a Jesús. Si quieres ser castigado, bueno, adelante. Vas a terminar en el infierno. Pero ¿sabe qué? El pecado que estaba en nuestro balance quedó en cero. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestro lugar. Él lo tomó y se lo echó sobre Él. Yo voy a pagar por Él. Yo voy a ser castigado por Él. Nuestro balance de pecado quedó en cero. Hizo una transferencia de pecado nuestro a Él o a la cuenta de Él y quedamos en cero nosotros. Pero ¿sabe qué? Ahí no terminó todo. Entonces me quedé en bancarrota, pastor, sin pecado. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? No. ¿Sabe ahora qué es lo que hace nuestro Dios? Ahora Él tomó la cuenta de su vida, de Él, su vida perfecta, y la transfirió de su cuenta a nuestra cuenta, quedando nuestra cuenta, como quien dice, llena. Que ahora Dios no ve a Fidencio, Dios ve a Cristo Jesús en Fidencio. Amén. Uy, qué bendición, ¿verdad? Gracias, Señor. Así que ya no somos culpables, sino que somos declarados legalmente justos ante los ojos de Dios. ¿Por qué? ¿Por mis méritos? No, por la sangre de Cristo. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 20, la tercera parte del texto, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz, que Dios estaba enojado con nosotros, pero Cristo viene y por su sangre somos declarados justos. Y dice, y nosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en nuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fíjese, no es por Él. Gracias, Dios, por presentarme delante del Padre. Dice ahí, santo, sin mancha e irreprensible. Qué privilegio excelente, ¿no cree usted, oiga? Y la gente no quiere creer en Cristo. Es por fe. Así que vemos aquí qué causa su sangre, qué provoca redención, perdón, justificación y cuarto, reconciliación. Miren nomás. ¡Qué bendición! Porque muchos pueden entender, podemos ser redimidos, podemos ser perdonados, podemos ser justificados, pero ¿sabe qué? Tiene que haber una reconciliación con Dios. Si esa reconciliación no está ahí, de que usted reciba a Jesús, no hay reconciliación. Cuando una persona se relaciona y se separa de una persona y luego vuelve a unirse otra vez, eso se llama reconciliación. Y es lo que Dios quiere, o sea, volver a reunir en una relación a dos personas que estaban separadas. Pero Cristo Jesús tiene el poder de volver a unir otra vez. Es eliminar o quitar un estado de, como quien dice, enemistad entre dos personas y las convierte en amigas otra vez. Eso fue lo que hizo Jesús allí en la cruz.
En el momento que Adán y Eva desobedecieron al Señor, esa relación entre Dios y Adán se rompió. Luego ese corderito que iban y ofrecían ahí en el templo, hacía que otra vez, mientras venía Jesús. Y Jesús hizo posible esta relación. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Por la iglesia bautista? No. ¿Por mis obras? No. Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué dice Dios? Dice Jesús, ya logré que Dios y el hombre se reconciliaran. Pero aparte ahí no termina todo, dice él. Nada más por tú recibir ese sacrificio, creer en mí, dice el texto, seremos salvos por su vida. Oh, gracias Dios, ¿verdad? ¡Qué bendición! Nos presenta libres de culpa delante de Dios. Todas las barreras, todo pecado es quitado entre nosotros y Dios para gozar una relación personal con nuestro Dios, con nuestro Padre. ¿Qué provoca la sangre? Redención, perdón, justificación, reconciliación y al final, entrada. ¡Wow! ¿Entrada en qué, pastor? Acceso a Dios. Miren nomás. Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad, tenemos esa libertad, oiga, de entrar a la presencia de nuestro Dios. Dice, teniendo libertad para entrar en el atrio, porque el templo se componía de tres cosas: el atrio, la entrada, el lugar santo y el lugar santísimo. Y fíjense lo que dice el texto, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, no al atrio, no al lugar santo. ¿Dónde dice? Al lugar santísimo. ¡Hoy poder! Y dice ahí, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, no la sangre de la Virgen, no la sangre de Mahoma, no la sangre de John Smith, de Buda, de Carlos Russell o de los hindúes, de Krishna o mi sangre. No, Señor, la sangre de nadie, la sangre de Cristo Jesús. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él, Cristo, nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. ¿Sabe que ahora nosotros podemos entrar a dónde? Miren nomás, a la presencia de nuestro Dios. ¿Pero dónde? ¿Qué dice el texto? Al lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Sabe qué significa eso? Que usted como cristiano tiene el privilegio de un sumo sacerdote. ¡Qué bendición, oiga! El sacerdote o el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento solamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y si es que le iba bien. Miren nomás, el lugar santísimo era el recinto, el lugar más íntimo del tabernáculo, donde se manifestaba y moraba la presencia de nuestro Dios. Era el lugar más sagrado, pero únicamente podía entrar el sacerdote una vez al año y con un montón de ritos, que hasta sus ropas interiores tenían que ser de una tela tan fina que si sudaba una gotita, ¡puc!, caía muerto. Miren nomás. ¿Y sabe qué? Ahí se derramaba la sangre en el propiciatorio. Él entraba con la sangre ahí, temblando como, ¡ay, espera, Dios no me mate! Y la derramaba en el propiciatorio y espera y la reciba. Y los ángeles ahí con sus alas y ya, y vamos, apúrale, salte, ¿verdad? Pero gloria a Dios por ello. Y nosotros ahora tenemos ese honor de entrar a ese lugar, del lugar santísimo. Pero fíjese, no una vez al año, sino a cada momento que queramos. Tenemos ese honor y ese privilegio. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con la sangre de cualquier corderito. No, con la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Ese velo que separaba al pueblo de Dios, allí en el pueblo de Israel, Dios lo quitó cuando Cristo fue sacrificado, que cuando ahí estaba en la cruz, dice que se rasgó de arriba abajo, no de abajo arriba, de arriba abajo. Era como de este anchote y Dios lo rompió como, ya hay entrada libre. Como una señal para que los mismos sumos sacerdotes ahí se dieran cuenta de que ahora teníamos esa bendición. Pero ese hecho sobrenatural que se rompe, ese velo, ¿sabe qué significaba? En primer lugar significaba la aceptación del Padre del sacrificio de su Hijo Cristo Jesús, pero aparte que ahora hay camino abierto a su presencia. Por eso, con Cristo Jesús podemos tener una relación personal
garantía de que tenemos la salvación y aparte, como quien dice, confianza en que nuestras oraciones son escuchadas. Qué interesante. Ahorita voy a mencionar algo sobre esto, pero bueno, lo voy a decir. Con eso de que se rasgó el velo, ya podíamos entrar. Le estaba diciendo a los sumos sacerdotes, hey, se les acabó la chamba, raza. Busquen otro sacrificio, o busquen otro oficio, perdón, y a ver qué hacen ahora, porque ya se acabó. Mi hijo ya lo logró. Ya no tienen que hacer eso. Pero ¿sabe qué hicieron los judíos? Lo siguieron haciendo. Siendo que Dios les revela y ya no lo hagan, lo siguieron haciendo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Usó a Roma. El año 70 viene Tito, Vespasiano, y viene y les acaba con todo y se acabó el corrido. Le viene y les derrumba el templo. ¿Qué dice Dios? Para que se les quite. Yo les dije que ya. ¿Por qué siguieron? Bueno, dale. Pero ¿sabe qué? Cuando el pecado se levante para condenar, Cristo se levanta. ¿Y qué dice él? Es inocente. Él es mi hijo, él cree en mí. Esa es la bendición que tenemos como cristianos. ¿Puede usted imaginarse cuántos corderitos, cuántos galones de sangre no derramarían ahí en un lapso de 4,000 años? Imagínese, pero solamente con una gota de la sangre de nuestro Señor Jesús hemos sido redimidos. Dice Hebreos 7:27 que no tiene necesidad cada día, como aquellos, dice, sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Voy a entrar, ofrece primero por ti. Oh, sí, ofrece, Señor, perdóname, ¿me perdonaste? Sí, ahora por ustedes, ¿verdad? Y luego dice de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, miren nomás, fíjense Cristo Jesús, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aquellos que dicen, se pierde la salvación. No, ¿qué dice aquí? Una vez para siempre. Glorias al Señor. Cristo con solo un sacrificio fue suficiente para perdonar nuestro pecado eternamente. Hebreos 9:28 también dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Colosenses 1:14, también por su sangre hemos sido perdonados. Hebreos 10:18, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado, porque Cristo lo hizo. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Jesús? Unió nuestra mano con la de Dios por su sacrificio. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, dice Efesios 1:7. En el Antiguo Testamento llegaba el sacerdote a las 3 de la tarde para ofrecer el sacrificio. En ese momento él llegaba, tomaba la bardilla ahí del corderito y con un cuchillo lo afilado le cortaba aquí su garganta para que saliera la sangre. Luego el sacerdote tomaba la sangre, la ponía en el propiciatorio para cubrir todos nuestros pecados o los pecados de ese pueblo. A esa misma hora, es por esa razón, cuando eso estaba pasando, Cristo Jesús allá en la cruz, ¿sabe qué dijo él? Cuando ya derramó toda su sangre, estaba por morir, consumado es. Listo, ya lo logré. Y se rompe. Todos ahí estaban Dios, tal vez ofreciendo ahí el sacrificio y sigue esto y sigue el otro y luego como y toda la raza ahí, los pueblos viendo. Oye, están ofreciendo el sacrificio y miramos allá en el lugar santísimo y no nos morimos. Señal de que gracias Dios, ¿verdad? Que ya nos perdonaste. Pero dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo, porque usted diría, porque la sangre de Cristo cayó allí, no se desapareció, no dejó de ser, no se secó, como quien dice, en un sentido. Fíjese lo que dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Entonces el de la tierra era el falso. Sí, figura del verdadero. ¿Dónde estaba? En el cielo. Dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Pero ¿sabe qué? Jesús una vez para siempre y listo. Consumado es. Gracias a nuestro Dios. Así que por eso les dijo, ese trabajo se les acabó. La obra se terminó. Su sangre fue suficiente y fue aceptable ante nuestro Dios. Sin embargo, quiero terminar casi con esto. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, hay que ver su valor, su virtud, sobre todo, el beneficio de la sangre de Cristo Jesús. Cantamos un corito.
¿Cómo va el corito? Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, ¿verdad? Y habla de la sangre y al final, la sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. Pero ¿sabe qué? En la Escritura se nos enseñan dos ideas referente a la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas dos? La sangre derramada y la sangre rociada. ¿Se escuchó? La sangre derramada y la sangre rociada. Todos tenemos el conocimiento de la sangre derramada. Cristo derramó su sangre por nosotros. Pero ¿sabe qué? Que mismo Jesús dijo, miren, aquí tengo esta copa, dice, y eso es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Dijo él ahí en Lucas 22:20. Era una señal, hey, voy a derramar mi sangre por ustedes. En su sacrificio, también lo recordamos en la Santa Cena, lo recordamos este viernes y lo recordamos el domingo cuando Él resucita. Pero ¿sabe qué? Se enseña también, aparte de la sangre derramada, se enseña la sangre rociada. Y la primera está en Éxodo 12:22. Te recuerdo cuando están en Egipto, Dios los va a liberar y dice Dios, de esta manera yo los voy a sacar de aquí. ¿Qué van a hacer? Quiero que ofrezcan un cordero en la tarde y quiero que tomen su sangre. Y dice, y tomad un manojo de hisopo, Éxodo 12:22, y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo. Y untad, ¿qué dice? El dintel, los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Qué interesante. ¿Qué pasaba el ángel de la muerte? Y donde él iba pasando, estaba viendo los dinteles de la casa. ¿Hay sangre o no? ¿No hay? Oye, pero mira, ahí está el vaso abajo. No lo puso en el dintel. ¿Y qué hacía el ángel? Entraba y mataba el primogénito de la familia. Pero si la sangre estaba ahí, el ángel, ¿qué hacía? Se pasaba. Qué interesante es esto. Tenía que la persona sacarla del lebrillo y ponerla en el dintel de la casa, aunque oliera feo, tenía que ponerla ahí. Si no había sangre, entraba el ángel y mataba a esa persona. Pero ¿sabe qué? En este Éxodo 12 es como un tipo de la sangre de nuestro Señor Jesús, la cual Él derramó ahí en el Calvario por nosotros. ¿Y sabe qué? Esa sangre fue aceptada y recibida por el Padre Celestial. Él derramó su sangre ahí, pero hay personas que sí saben que Cristo derramó su sangre, pero no saben que esa sangre tiene que ser rociada. Allá fue el dintel, pero ahora ese dintel representa su corazón. Si esa sangre no ha sido puesta en su dintel, aunque haya sido derramada esa sangre de Cristo, no tiene efecto en su vida hasta que haya sido puesta en el dintel de su corazón. Esa es la realidad. Así que yo creo que hoy en esta tarde, Cristo quiere derramar esa sangre sobre el dintel de su corazón. Si usted no permite, sí la derramó, pero ya la roció. Ha dado permiso a Dios para que lo haga en su corazón. Si no lo ha hecho, usted está perdido. ¿Qué provoca la sangre de Cristo? En primer lugar, redención. Segundo, perdón. Tercero, justificación. Cuarto, reconciliación. Y quinto, entrada. Gloria a ti, Señor. Termino con esto. Esta historia yo le he dicho, pero a mí me encanta esta historia por cómo Dios permite las cosas. Antonio Morales, de Santiago de Chile, él levantó su arma y ¿sabe qué fue lo que él hizo? Disparó y la bala iba dirigida a su esposa. Y como comúnmente habían tenido una lucha matrimonial o pelea matrimonial, para él, el marido, el revólver, como quien dice, la pistola, era su último recurso. La bala sí se la dio, la mujer cayó al piso herida y Antonio pensó que la había asesinado. Él, asustado, también toma el arma, la pone sobre su sien y aprieta el gatillo. Pero ¿sabe qué? Como Dios obró, que el revólver no tenía más balas. En su desesperación, él corre ahora a las vías del tren en su culpa y arrojarse a las vías del tren para ver si pasaba algún convoy o algún tren. Pero ¿sabe qué? Había huelga de trenes en ese día, así que no había nada. Aún estaba frustrado, afligido y culpable en su mente, pensando que allá yacía su esposa muerta en su casa. ¿Sabe qué él hace?
va y se sube al edificio más alto de ahí de su pueblo. ¿Y sabe qué es lo que hace? Va y se avienta al vacío y cae sobre un camión lleno de colchones. No le pasó nada, ni un rasguño, pero aún así la ambulancia se lo llevó al hospital y cosa de adrede, como dicen, van y lo ponen en la misma sala de su esposa. Y el doctor, investigando ahí, se da cuenta que era su esposa y la pone enseguida de ella. ¿Sabe cuál fue la frase del médico? Señor, todo esto le ha pasado para que le pida perdón a su señora. No había muerto la señora. Pero yo creo que entre todo ello, yo creo que todo esto que ha pasado en su vida y todo lo que le ha pasado a usted en su vida, yo creo que esto también de este estudio, que Dios a través de mí se lo ha predicado, ¿sabe para qué? Tal vez para que sí le pida perdón a su señora, pero ¿sabe qué? Para que le pida perdón a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Para eso Él vino y murió. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Pedirle perdón, porque ya sabe que esa sangre fue derramada, pero tal vez no ha sido rociada en su corazón. Mientras no haya sido rociada en su corazón, ese sacrificio no vale para usted. Pero en esa tarde usted diga, pastor, yo quiero que esa sangre sea rociada en mi corazón. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor para que usted haga esta oración con fe, creyendo con todo su corazón. Padre Celestial, he reconocido, Señor, que me amas, que moriste por mí, Señor, y te recibo, Señor, hoy en esta tarde en mi corazón, Señor. Límpiame, santifícame y séllame con tu Espíritu Santo, Señor. Creo en ti, te recibo, y ahora, Señor, eres mi Salvador, pero también mi Padre. Gracias te doy, Señor, por aceptarme, por derramar tu sangre y rociarme con ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Eres el sacrificio perfecto que moriste ahí en esa cruz, Señor, derramando tu sangre para perdonar nuestros pecados. Y eres el único medio, Señor Jesús, que has hecho y que has hecho aquí en esta tierra para que nosotros tengamos entrada libre, Señor, ante nuestro Padre Celestial. Y gracias, Señor, que fue a través de Cristo Jesús que tenemos el perdón de nuestros pecados. Gracias te doy, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.